El presidente Donald Trump insiste en que Ucrania y China deberían investigar a Joe Biden y a su hijo Hunter. Trump insiste en que su diálogo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue, y cito, absolutamente perfecto. En medio de la crisis política que aqueja al país y tras haber ordenado disolver el Congreso el lunes, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, tomó juramento a su nuevo gabinete que tendrá como primer ministro a Vicente Ceballos. Dos ex uniformados van a estar a cargo de las carteras de Interior y Defensa. Las autoridades iraquíes han extendido el toque de queda en varias ciudades ubicadas en el sur del país, luego de que la cifra de muertos tras 3 días de protestas se elevara a 34 víctimas fatales. Los manifestantes reclaman por el desempleo, la corrupción y la falta de servicios públicos. La nueva propuesta de acuerdo de salida del Brexit que presentó el gobierno de Boris Johnson a la Unión Europea tiene varios puntos problemáticos y requiere mayor trabajo, según ha dicho la portavoz de la Comisión Europea, Natasha Berthaud. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda José Manuel Rodríguez desde los estudios de CNN aquí en la ciudad de Miami, hoy por mi compañera María Alejandra Requena. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Panorama Mundial. Tras haber disuelto el Congreso el lunes pasado, lo que desencadenó en una crisis de gobernabilidad, el presidente de ese país, Martín Vizcarra, juramentó a su nuevo gabinete. Ahora hay 2 exuniformados en las carteras de Interior y Defensa. Mientras tanto, el país sigue dividido entre quienes creen que la decisión del presidente de disolver el Congreso fue constitucional y quienes consideran lo contrario. Vamos con mi compañera Jimena de la Quintana, que se encuentra en la capital del Perú, Lima. Jimena, gusto de saludarte. Cuéntanos por qué el Tribunal Constitucional todavía no se ha expedido respecto a la constitucionalidad de las acciones del presidente Vizcarra. Te saludo, buenas tardes. Hola, José Manuel, buenas tardes. Bueno, en realidad está por verse si el Tribunal Constitucional se va a pronunciar o no respecto a este recurso que se plantearía. Te explico, ayer estuvimos en la Comisión Permanente, que fue la primera sesión de la Comisión Permanente, un grupo de congresistas que tras la disolución del Pleno se reúnen como parte de esta Comisión Permanente. Esa sesión, la primera, fue el día de ayer. Ahí se aprobaron varios asuntos, varias cosas, una de ellas vinculada a presentar justamente un recurso ante el Tribunal Constitucional, para que sea el tribunal quien se pronuncie respecto a quien, digamos, en forma sencilla tiene la razón. Es decir, cada quien, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, dicen actuar en el marco constitucional. Bueno, pues quien tiene que decir si esto es así o no es el Tribunal Constitucional. Pero ¿por qué te decía que no estamos seguros si el Tribunal Constitucional se pronuncia o no? Porque justamente hoy uno de sus magistrados, el doctor Carlos Ramos, se pronunció y dijo lo siguiente. Dijo que en la ley la Comisión Permanente no tiene la competencia para presentar este recurso, y que será en todo caso un trabajo de los miembros del Tribunal Constitucional, y tras una deliberación de aproximadamente 2 semanas, dijo, tras la misma deberían pronunciarse y decir si es que aceptan a trámite o no este recurso. Es decir, de nuevo, en principio él dice que no tiene esta facultad la Comisión Permanente, pero que igual se somete a deliberación y que luego ellos tendrían que ver si aceptan, como te decía, trámite o no este recurso. También dijo el magistrado del Tribunal Constitucional que si en caso que habían otras instituciones, en todo caso, que sí tenían la prerrogativa de presentar esta demanda, entre ellas, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Así que lo que esperamos es, en todo caso, que la Comisión Permanente presente este recurso. Sería el día de hoy. Conversé con la congresista Rosa Bartra ayer y me dijo que eso se haría hoy jueves, pero veremos si finalmente se presenta o no. Se estaba redactando hasta hace 2 horas. Ciertamente, Jimena, no se va entonces a pronunciar el Tribunal Constitucional. Ahora bien,
¿Qué se espera más adelante que ocurra en esta situación cuando el presidente ya ha nominado a este gabinete? ¿Qué se espera por parte de Olaechea, el expresidente del Congreso, que insiste en reclamar que el gobierno de Vizcarra es ilegal? Ayer un grupo de congresistas se retiró de la comisión permanente porque dijeron que congresistas de la comisión permanente, que eran parte o que son parte de esta comisión, dijeron que ellos no podían estar en esta sesión porque se estaban haciendo cosas que no le atribuía a esta comisión, que no le competía a esta comisión y no querían ser demandados por infracción constitucional, infracción constitucional. Lo que dice la Constitución Política del Perú es que la comisión permanente no puede legislar y lo que hace básicamente es tramitar los decretos que el presidente Vizcarra va a enviar para luego entregárselos al próximo Congreso, José Manuel, el que va a ser elegido en 4 meses. Entonces los congresistas que se retiran de la comisión permanente dicen que no van a participar de lo que la comisión permanente estaba aprobando. Por ejemplo, tramitar hoy día este recurso ante el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, Martín Vizcarra nombra a su Consejo de Ministros. Recordemos que la OEA, en la carta donde dice que debe ser el Tribunal Constitucional quien se pronuncie, no hace ninguna objeción respecto a lo ocurrido, es decir, llama al presidente Martín Vizcarra presidente y dice que debe ser en todo caso el tribunal quien dirima. Así que por el momento no hay ninguna respuesta a si es el Ejecutivo o el Legislativo quien finalmente o a quien finalmente se le va a dar la razón respecto a las atribuciones que cada quien dice tener. Mientras tanto, esta crisis de gobernabilidad continúa en el Perú. Gracias, Jimena de la Quintana, por tu completo reporte desde Lima. En Washington, el presidente Donald Trump insistió en que tanto Ucrania como China deben investigar al ex vicepresidente y candidato presidencial Joe Biden y a su hijo Hunter. El mandatario insistió en que las acusaciones de los demócratas que quieren llevarlo a un juicio político constituyen una farsa. Además, indicó que aún no le han solicitado formalmente a China que investigue a Biden, pero dijo que es algo que su gobierno debería eventualmente considerar. Y desde la ciudad de Reno, en el estado de Nevada, donde se encuentra haciendo campaña en busca de la nominación demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden interpeló al mandatario y le dijo: usted no va a destruirme ni a mí ni a mi familia. Cabe recordar que la Casa Blanca no ha podido demostrar las acusaciones en contra de Biden y de su hijo. Vamos de inmediato a Washington con mi compañera Yone Molinares. Yone, ¿qué tal? Gusto de saludarte. El presidente apela a repetir un mantra aparentemente sin fundamento contra Biden. Su táctica parece ser la repetición una y otra vez de una acusación que la Casa Blanca todavía no ha podido probar. Te saludo, buenas tardes. ¿Cómo estás, José Manuel? Y ver hasta dónde puede normalizar una situación que a todas luces violenta la ley, porque hay leyes estrictas en los Estados Unidos que no permiten ni pedir un favor ni buscar la ayuda de un país extranjero durante las elecciones. Y eso es lo que está haciendo el presidente. ¿Por qué? Porque no es solamente que sea el ex vicepresidente Joe Biden, es que es uno de sus rivales políticos, es que es uno de los que están en la delantera en las encuestas de los demócratas y que posiblemente pudiera estar enfrentándose a él el próximo año. Entonces, eso es lo que lo hace mucho más complicado y por eso aquí en Washington no se entiende, José Manuel, por qué el presidente dice cosas como esta. Aquí está. China debería comenzar una investigación contra los Biden porque lo que ocurrió en China es casi tan malo como lo que sucedió con Ucrania. Hay que aclarar que no hay evidencia de que los Biden hayan tenido cometido alguna irregularidad en Ucrania y tampoco hay evidencia de que Hunter Biden se hubiera beneficiado de un viaje que hizo con el vicepresidente Biden a China en 2013 para poderse beneficiar financieramente y entrar en un fondo financiero patrocinado o respaldado por el Banco de China. Esa es la teoría que flota en los círculos conservadores y que el presidente sigue insistiendo y haciendo constantemente. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, obviamente que los demócratas están preocupados, están pensando que ya el presidente está repitiendo algo que ya ni siquiera es necesario
ponerse a buscar, digamos, todo Washington, documentos específicos, porque se lo dijo a la prensa esta mañana. Entonces, ese es el punto. Y para los republicanos, pues va a ser cada vez más difícil defenderlo. Aún así, el vicepresidente Biden rompió su silencio, respaldó al presidente y volvió a buscar las mismas teorías en contra de los Biden, que es lo que el presidente ha estado flotando en los últimos días. Hoy también, bueno, este miércoles, el ex vicepresidente Biden fue el que básicamente se defendió y contraatacó a Donald Trump antes siquiera de que apareciera esta segunda estrategia, digamos, del presidente Trump. Aquí está. I'm not going anywhere. No me voy a ninguna parte. No me vas a destruir a mí y no me vas a destruir a mi familia. Bueno, ¿qué viene a continuación? En el Congreso ya el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que está adelantando este proceso de juicio político, pues simplemente dijo que lo que el presidente había dicho el día de hoy era repugnante. Y de paso, recuerda que ya comenzó el número, pues las declaraciones que están presentando varios testigos. El día de hoy lo hizo el ex enviado para Ucrania de parte de la Casa Blanca, Kurt Volker, que hasta el viernes pasado era todavía el enviado especial, pero pues después de todas estas revelaciones y que fuera parte de la denuncia de la llamada con el presidente de Ucrania, pues renunció a su cargo, José Manuel. Gracias, Yone Molinares, por tu completo reporte desde la ciudad de Washington. Buenas tardes. El gobierno de Ecuador declaró el estado de excepción en todo el país. La decisión, según las autoridades, busca preservar la seguridad en un momento de agitación social. Las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional han suscitado un amplio rechazo social. Uno de los factores más críticos es la eliminación de los subsidios al combustible. Los transportistas mantienen bloqueadas carreteras en varias zonas y algunas manifestaciones derivaron en violencia. Con el fin de precautelar el orden y la tranquilidad, pero sobre todo la seguridad ciudadana, y controlar, vuelvo a recalcar, a quienes pretenden imponer el caos como el mecanismo de conseguir algo, ese tiempo ya pasó. Ese tiempo se acabó. Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios y, peor todavía, con actos vandálicos y actos de violencia. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Espero sus comentarios sobre los temas principales que vamos a estar tratando en Panorama Mundial en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, con la etiqueta numeral Panorama Mundial. Marcamos la primera pausa en Panorama Mundial y cuando regresemos, en Irak las autoridades extienden el toque de queda en las ciudades del sur del país a raíz de las fuertes protestas que ya han dejado 34 muertos. Y la Unión Europea le advierte a Boris Johnson que su propuesta de salida del Brexit requiere más trabajo y también mayor clarificación. 4 personas murieron en un ataque en la sede central de la policía de París. 3 policías y una agente administrativa fueron acuchillados mortalmente por otro empleado. El agresor fue abatido. Una quinta víctima se encuentra hospitalizada. Se desconoce su estado de salud y la gravedad de las heridas que sufrió. Tampoco está clara la motivación del atacante. El hombre de 45 años trabajaba para el servicio informático de la policía parisina. Según el ministro del Interior, Christophe Castaner, el individuo llevaba 20 años vinculado al puesto y su comportamiento nunca despertó sospechas. Las autoridades ya abrieron una investigación para aclarar los hechos, al igual que el ministro del Interior. El presidente francés Emmanuel Macron y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se desplazaron hasta llegar al lugar para expresar su apoyo a los policías. Después de 3 días de protestas en Irak, al menos 34 personas murieron y 1.518 resultaron heridas. Así lo anunció un miembro de la Alta Comisión Independiente para los Derechos Humanos de Irak. Las autoridades extendieron el toque de queda en algunas ciudades del sur, mientras que en Bagdad y Naziria
hay un toque de queda permanente. Este es el informe de José Levi. A diferencia de las manifestaciones de hace unos años durante la así llamada primavera árabe, aquí los manifestantes no piden mayor democracia, respeto de los derechos humanos o libertades, sino que lo que exige es una lucha contra la corrupción, el que haya mayores servicios por parte del gobierno, el que se pueda reducir la tasa de paro, o sea, temas claramente relacionados con la economía. Y eso sí, se trata de manifestaciones que se organizan de manera espontánea, muchas veces con la ayuda de las redes sociales, de Internet. Es por eso que el gobierno decidió limitar seriamente estos servicios digitales, y son manifestaciones en las cuales miles de personas se enfrentan a las fuerzas antidisturbios, a veces prenden fuego a edificios gubernamentales, también intentan llegar a zonas que están controladas por el ejército, y esto lleva a que las fuerzas antidisturbios a veces empleen gases lacrimógenos, chorros fuertes de agua, también incluso munición viva, algo que ha llevado a que Amnistía Internacional llame a investigar muchos de estos casos. Y son manifestaciones que se van extendiendo por distintas ciudades, especialmente por el sur, predominantemente musulmán chiita de Irak, también en la capital, Bagdad. Y todo esto en un ambiente en el cual también en otros lugares del Medio Oriente, estamos viendo en el Líbano, en Jordania, en Egipto, hay distintas protestas relacionadas con temas económicos, y se desconoce hacia dónde puede llevar todo este fenómeno. José Levi, CNN, Jerusalén. Las autoridades en Hong Kong no dan señales de amainar las protestas, y justamente las autoridades están recurriendo a nuevas tácticas para combatirlas. Hong Kong tiene previsto promulgar una ley de emergencia para prohibir las máscaras faciales en las manifestaciones. Los manifestantes suelen usarlas justamente para ocultar su identidad, pero también para protegerse de los gases lacrimógenos y los cañones de agua. La policía pide además imponer un toque de queda. Los choques entre ambos bandos se repitieron este jueves. Los agentes se han convertido en el blanco de los manifestantes en medio de acusaciones de un excesivo uso de la fuerza. El nuevo plan de Brexit de Boris Johnson no convence a la Comisión Europea, que ha detectado puntos problemáticos en el documento. Así se lo comunicó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al primer ministro británico. Desde Bruselas dicen que hacen todo lo posible para lograr una salida ordenada. La propuesta de Johnson mantiene a Irlanda del Norte en el mercado único europeo de forma temporal, pero no así en la unión aduanera. Eso implicaría controles en la frontera irlandesa. Johnson reconoce que habrá controles físicos y electrónicos, pero sostiene que estos tendrán lugar en otros puntos de la cadena de suministro. Por su parte, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, cree que no es una proposición seria la que ha planteado Johnson. Vamos de inmediato a Londres con Marta Altuna para tener más detalles sobre esta información. Marta, ¿qué es lo que le reclama precisamente Bruselas a Boris Johnson en este nuevo acuerdo que ha presentado? Te saludo, muy buenas noches para ti. Hola, buenas noches, pues, José Manuel. La verdad es que Boris Johnson pues no está teniendo mucho éxito con este nuevo plan presentado, según el cual Irlanda del Norte abandonaría la Unión Aduanera tal y como lo haría el resto del Reino Unido, pero sin embargo continuaría ligado al mercado único para bienes, y habría que tener puestos fronterizos que no estarían precisamente en la frontera, sino a unos kilómetros, que serían, por ejemplo, en fábricas o en determinados almacenes. Esto es lo que le reclama la Unión Europea. Están descontentos precisamente en este punto de los chequeos físicos de la frontera. A pesar de ello, el primer ministro británico sigue insistiendo que se quiere divorciar de Bruselas el 31 de octubre, pero hay que tener en cuenta que el Parlamento ya pasó una ley según la cual sería ilegal que el Reino Unido abandonara la Unión Europea sin acuerdo. De todos modos, Boris Johnson continúa insistiendo, y esto es lo que ha dicho hoy en la Cámara de los Comunes.
Si nuestros vecinos europeos deciden no mostrar la disposición correspondiente para llegar a un acuerdo, entonces tendremos que irnos el 31 de octubre sin un acuerdo. Y estamos listos para hacerlo. Y los vecinos europeos, pues de momento no están nada convencidos. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya ha dicho que van a estudiar la propuesta, pero que no les convence. En la misma línea se ha pronunciado el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, quien ha dicho que este plan se queda muy corto. José Manuel. Marta, describías la reacción a nivel europeo, pero ¿cuál ha sido la reacción en el Reino Unido, los distintos partidos políticos del Parlamento? Cuéntanos. Pues aquí la reacción es que tampoco convence en la mayoría de los partidos, no convence a los liberaldemócratas, no convence tampoco a los nacionalistas escoceses ni a la mayoría de los partidos de Irlanda del Norte. Eso sí convence, por ejemplo, al Partido Democrático Unionista, que es el socio de gobierno del primer ministro. Por su parte, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ya ha dicho que esta propuesta de Boris Johnson es mala para la economía del Reino Unido. Escuchémosle. Estos planes son simplemente irrealizables. Por lo que tenemos ante nosotros, esto no es una propuesta seria para romper el bloqueo. En su lugar, estas propuestas no son más que un plan cínico del primer ministro para excusarse por su incumplimiento. Solo podemos concluir que su asesor político estaba diciendo la verdad cuando llamó a la negociación con la Unión Europea una vergüenza. Además, Jeremy Corbyn cree que esta proposición es mucho peor que la propuesta que hizo la ex primera ministra Theresa May, porque, en su opinión, este plan de Boris Johnson supone poner en jaque, poner en peligro el acuerdo de Viernes Santo firmado en 1998 y que llevó la paz a Irlanda del Norte y el fin de años de violencia entre facciones de protestantes y católicos. José Manuel. Quedan exactamente 4 semanas para que se materialice este Brexit. Todavía sigue la incertidumbre, Marta. Gracias por tu completo reporte desde Londres. Hasta pronto. En Irlanda del Norte, las comunidades fronterizas son las que más temen el fracaso del primer ministro británico Boris Johnson. Después de 2 décadas de paz y de haber eliminado los bloqueos fronterizos entre Irlanda del Norte e Irlanda, si Johnson no logra un acuerdo con Bruselas sobre el Brexit, ningún otro lugar lo sentirá más que la frontera. Este es el informe de Nick Robertson. Son estas transitadas rutas fronterizas las que más se juegan en la oferta final de Brexit presentada por Boris Johnson para Bruselas. Bajo ninguna circunstancia tendremos puestos de verificación en la frontera, ni en sus inmediaciones en Irlanda del Norte. Respetamos el proceso de paz y el acuerdo del Viernes Santo. Y es en estas comunidades fronterizas donde más arraigado está el miedo de que Boris Johnson fracase. Veo que tiene el potencial de regresarnos a aquellos oscuros días pasados. A Black lo dieron por muerto. Fue el único sobreviviente de un tiroteo en la frontera en el que murieron 10 de sus compañeros de trabajo en los momentos más álgidos de la violencia sectaria en Irlanda del Norte. Teme que la falta de acuerdo signifique puestos de verificación, un foco histórico de los terroristas nacionalistas irlandeses. Mi gran miedo es que maten a un hombre de aduanas en alguno de estos ataques y se involucre la policía para proteger la aduana. Peter Sheridan fue un ex policía de alta jerarquía durante la época de conflicto. No duda en que haya vidas en peligro. Hay probablemente 2.500 personas que conservan su vida hoy por el acuerdo de Viernes Santo y unas 10.000 personas sin heridas. Fue testigo de lo que costó poner fin a los ataques terroristas y al contrabando en unos 16 kilómetros de frontera. Llegamos a tener 12 torres vigías, 6 bases de helicópteros, 6 bases del ejército, 4 estaciones de policía, 40 rutas permanentemente cerradas y 6 puestos de verificación permanentes en otras rutas.
2 décadas de paz, de recuperar la calma, de haber retirado los bloqueos fronterizos, reconstruido sustentos de vida, han creado dependencia de una frontera abierta. Pero las tensiones subyacentes entre las aspiraciones a una Irlanda unida y el Reino Unido no se han resuelto. Si Johnson no consigue su cometido en Bruselas, ningún lugar sufrirá más el golpe que la frontera. El impacto solo en Irlanda del Norte podría significar la pérdida de 40.000 empleos. El fracaso de Johnson sería la tormenta perfecta para los grupos terroristas irlandeses nacionalistas. Los puestos fronterizos serían un imán de reclutamiento. Menos empleo significa más reclutas potenciales para esa causa y los puestos aduaneros impulsarían el contrabando para financiar los ataques. Mucho en esta frontera depende del primer ministro británico. Nick Robertson, CNN, en la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. El Papa Francisco recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en el Vaticano este miércoles. Coincidieron en la necesidad de proteger los derechos de las minorías cristianas en el Medio Oriente. Según el Departamento de Estado, Pompeo y el Papa reafirmaron su compromiso para promover la libertad religiosa en el mundo. Un día antes, Pompeo asistió a una conferencia del Vaticano sobre este tema, en la que criticó a China por su trato a los musulmanes uigures. El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Qamar Javed Bajwa, se reunieron con una delegación talibán afgana, según dijo a CNN una fuente del gobierno pakistaní. Este encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Islamabad. La Cancillería de Pakistán señaló que esta es la primera vez que la Comisión Política de los talibanes afganos visita el país. Anteriormente, Islamabad tuvo el papel de mediador en las conversaciones entre talibanes afganos y Estados Unidos. Y Estados Unidos y Corea del Norte iniciarán este viernes una serie de conversaciones de trabajo en Estocolmo, Suecia. Así lo informó una fuente con conocimiento de estos planes. Según la fuente, Pyongyang ve una oportunidad en esta situación, en especial por percibir que el presidente Donald Trump es políticamente vulnerable en este momento y estaría hambriento de victorias políticas. En este sentido, consideran que Trump estaría dispuesto a ser más flexible y les ayudaría a obtener resultados tangibles. Y más adelante, fiscales estadounidenses creen que un célebre narcotraficante le habría entregado $1 millón al hermano del presidente de Honduras para financiar su campaña. El juicio al exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández se inició en la ciudad de Nueva York con las declaraciones de los fiscales y una revelación. Encara acusación de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. Según la Fiscalía, el Chapo Guzmán entregó $1 millón al acusado para la campaña de su hermano, el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El mandatario ha rechazado consistentemente la acusación. Vamos a Nueva York, allí se encuentra mi compañera María Santanas para darnos más detalles. María, gusto de saludarte. El presidente Juan Orlando Hernández se refirió hace unas horas al caso que se ventila en Nueva York. ¿Qué se dijo en el tribunal? Cuéntanos. ¿Y qué dijo también el mandatario desde Tegucigalpa? Te saludo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, José Manuel? Bueno, surgen más declaraciones comprometedoras para el presidente Juan Orlando Hernández aquí en la Corte el día de hoy. También declaraciones que perjudican a su hermano menor, el exdiputado de Honduras, Tony Hernández. La Fiscalía presentó hoy a su primer testigo colaborador. Se trata del narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales. Díaz Morales fue extraditado a los Estados Unidos en 2017 y se declaró culpable de delitos por narcotráfico, y hoy en la Corte identificó directamente a Tony Hernández como uno de sus colaboradores. Dijo que entre 2004 y 2016 traficó unos 140.000 kilos de cocaína desde Honduras a los Estados Unidos junto a Hernández, y que a cambio él le daba $5.000 a Hernández para que le pasara información sobre retenes policiales y investigaciones que se estaban llevando a cabo en el país sobre el narcotráfico, para así poder evitar detenciones o incautaciones de la cocaína. Él también además dijo que Tony Hernández le pidió y que él pagó
$40,000 para la campaña de Juan Orlando Hernández cuando en 2005 este se postulaba para diputado en el Congreso Nacional. Ahora, como tú dices, el presidente de Honduras ha rechazado enérgicamente todas estas acusaciones que se han hecho aquí en la Corte. Dijo que él mismo fue quien le exigió a su hermano que se presentara ante las autoridades estadounidenses y dijo que nadie en su país tiene privilegios especiales. Escuchemos. Durante este gobierno, nadie que haya sido señalado por la justicia no ha tenido ni va a tener ningún tipo de concesiones o privilegios. Ya se trate de correligionarios, de amigos, de mis propios familiares, funcionarios de gobierno, ciudadanos de otros países. Nuestra postura ha sido clara, es clara y seguirá siendo clara de luchar contra la corrupción y la delincuencia sin distinción. Y como dices, José Manuel, estas revelaciones surgen un día después de que los fiscales en sus argumentos iniciales en este juicio dijeran que Tony Hernández recibió $1 millón de parte de Joaquín El Chapo Guzmán para la campaña presidencial de su hermano, el actual presidente de Honduras. El presidente Juan Orlando Hernández rechazó categóricamente también esas alegaciones y los abogados de Tony Hernández dijeron que son falsas, que el jurado no va a escuchar, no va a ver ninguna prueba de eso, solo lo va a escuchar de la boca de criminales, gente que ya se ha declarado culpable de varios crímenes. Así que así está la cosa aquí en Nueva York. Este juicio continúa. Díaz Morales sigue dando declaraciones en estos momentos, así que vamos a estar muy pendientes de qué más podría decir acerca de Tony Hernández y el presidente de Honduras. José Manuel. Prosigue el juicio y la situación política del presidente Hernández en Centroamérica se complica aún más. Gracias, María Santana, por tu completo reporte desde la ciudad de Nueva York. Diez personas murieron y 4 están desaparecidas tras los deslizamientos de tierra provocados por el tifón Mitag en Corea del Sur. Según el Ministerio del Interior, las fuertes lluvias y vientos en Busan también dejaron 8 heridos. Los equipos de socorro llevan a cabo tareas de rescate y se cree que en Busan hay personas atrapadas por otro deslizamiento de tierra. Destrozadas y desoladas así quedaron las Azores tras el paso del huracán Lorenzo con fuerza de categoría 1. Imágenes de quienes se encuentran en Horta dan cuenta de la magnitud de los destrozos. Desde que el ciclón tocó tierra, se informaron más de 170 incidentes, principalmente en Fayal. Lorenzo provocó apagones y también destruyó un muelle. El humo de los incendios en la selva amazónica aumenta los problemas respiratorios y las hospitalizaciones de niños en Brasil. Así lo reveló un informe del Instituto de Investigación de Salud Pública Oswaldo Cruz. Según el estudio, los incendios están liberando gases de efecto invernadero como el monóxido de carbono y dióxido nitroso, así como gases tóxicos. Esto puede agravar las enfermedades del corazón y causar inflamación, trastornos nerviosos, arteriosclerosis e incluso cáncer. La investigación indica que los efectos son más visibles en el llamado Arco de Deforestación de Brasil, un cinturón de pérdida forestal en la zona central del país. Pausa y al volver en los deportes. Colombia y Venezuela finalistas en salto triple en el Campeonato Mundial de Atletismo. Ya les contamos quiénes irán por el oro. Llegan los deportes a Panorama Mundial y me acompaña Luis Gerardo Bucci. Luis, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, José Manuel. ¿Cómo estás? Muy bien. El Mundial de Atletismo ha comenzado en Qatar y hay 2 latinoamericanas que están
teniendo un rol muy destacado. ¿De quiénes se trata? Cuéntanos. Así es, se trata de quizás las mejores atletas latinoamericanas de este momento, Caterine Ibargüen por Colombia, la venezolana Yulimar Rojas en el salto triple. No tuvieron la oportunidad de enfrentarse en los pasados Juegos Panamericanos porque Caterine Ibargüen se lesionó y Yulimar se terminó quedando con el oro. Así que esta es una gran prueba para ver el nivel de las dos, pensando siempre en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Claro. Del próximo año. Vamos a comenzar con esta nota porque hay mucho interés en Latinoamérica. La colombiana Caterine Ibargüen y la venezolana Yulimar Rojas competirán el sábado por llevarse el oro en este Campeonato Mundial de Doha 2019. Las atletas especializadas en el salto triple consiguieron la clasificación a la final de su disciplina. Tanto Ibargüen como Rojas dispusieron de 2 intentos para superar la marca requerida para clasificar en esta definición de salto triple. La colombiana y la venezolana competirán el sábado, entre otras 10 atletas del mundo, por la medalla de oro. Recordemos que tanto Caterine Ibargüen como Yulimar Rojas ya saben lo que es ganar la presea dorada en un campeonato mundial. Ibargüen lo logró en 2 ocasiones, en el 2013 y en el 2015, mientras que Rojas ganó el oro una vez en el 2017. Es precisamente la campeona defensora. Recordemos que Ibargüen ganó el oro olímpico en Río 2016, dejando a la venezolana con la medalla de plata en aquella ocasión. Bueno, no se olviden que este jueves comienzan las series divisionales de las Grandes Ligas. Ustedes podrán ver esta noche ambos choques de la Liga Nacional por CNN en español a través de nuestra señal para Estados Unidos. Por un lado está el juego 1 entre los Braves y los Cardinals de San Luis. La gran incógnita en este juego es el estado físico del venezolano Ronald Acuña, que vuelve a la acción luego de una lesión en la cadera. Esto fue lo que dijo a CNN el jardinero del equipo de Atlanta. No, solamente perdí como 3 o 4 días, pero siempre me mantuve practicando y me siento bien saludable 100% para darme lo mejor de mí y ayudar al equipo, que eso es lo que quiero. Inning por inning, hago los pitchers out por out, tú sabes, y los bateadores, picheo por picheo, que tengan, sepan seleccionar su picheo para batear, tú sabes. Como te digo, esto es como tú dijiste, o morir o ganar, tú sabes. Nosotros vinimos acá a ganar y eso es lo que llevo en el equipo ahora mismo. Y la otra serie de división de la Liga Nacional comienza este jueves. Los Dodgers de Los Ángeles abrirán en casa frente a los Nationals de Washington, que se ganaron un lugar en la serie divisional tras vencer a los Brewers en la ronda del comodín. Esto dijeron a CNN los protagonistas de cada equipo. Sí, la verdad que sí, yo pienso que el margen de error es más mínimo, ¿no? Entonces yo pienso que va a ser un juego muy bueno mañana. Hay diferentes equipos, diferentes temporadas y son 2 equipos talentosos. Bueno, el juego igual que hemos jugado todo el año, duro, todos los turnos duro, pichando como debemos de pichar. Bueno, así que aprovecho para invitarlos a disfrutar de estos 2 juegos esta noche en CNN en español a través de nuestra señal para Estados Unidos. Primero a las 5 de la tarde, hora de Miami, 2 de la tarde, hora de Los Ángeles. Los Braves de Atlanta se miden a los Cardinals de San Luis. Y a partir de las 8:30 de la noche, también hora de Miami, 5:30 de Los Ángeles, los Dodgers se van a enfrentar a los Nationals también por nuestra señal de CNN en español para Estados Unidos. José Manuel. Así es que si ve béisbol por la señal de CNN en español, no está viendo otro canal, está viendo CNN en español. Las noticias quedan relegadas por este tiempo, así que béisbol en Estados Unidos. En Estados Unidos. Luis Gerardo Bucci. Un placer. Hasta pronto. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya regresamos con más de Panorama. La más grande feria para mascotas del mundo se lleva a cabo en Bangkok, Tailandia. Perros, gatos, pájaros, zorrillos, disfraces, comida y concursos. En total, más de 200 puestos de venta y 13.000 productos en este evento que se lleva a cabo hasta el próximo domingo. 3 exmiembros de la Estación Espacial Internacional están de regreso en la Tierra. Se trata del estadounidense Nick Hague, el ruso Alexei Ovchinin y Azza Ali Al-Manzouri, un astronauta de los Emiratos Árabes Unidos. Los 3 aterrizaron en Kazajstán tras un vuelo de 6 horas desde la Estación Espacial Internacional. El estadounidense y el ruso estuvieron en la estación durante 6 meses y Al-Manzouri regresó tras una misión de 8 días. Les recuerdo que este jueves van a poder disfrutar de los playoffs de las Grandes Ligas en CNN en español, en nuestra señal para los Estados Unidos. Comenzamos con el juego entre los Cardinals de San Luis
y los Braves de la ciudad de Atlanta. Esto es a las 5 de la tarde, hora de Miami, 2 de la tarde, hora de Los Ángeles. Seguido ciertamente por el primer juego de la serie entre los Nationals de Washington y los Dodgers de Los Ángeles a las 8:30 p.m., justamente que es a las 5:30 hora de Los Ángeles, California. Y como les dije anteriormente, les quiero agradecer a todos por sus comentarios sobre los temas que hemos tratado en la edición de hoy de Panorama Mundial y que han, por supuesto, enviado a mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN. De esta forma llegamos al final de la edición de hoy de Panorama Mundial. Muchísimas gracias por su sintonía. Quédese en sintonía de CNN, que para la señal de América Latina llega Juan Carlos López con Directo USA y para Estados Unidos, el béisbol de las Grandes Ligas. Hasta pronto.